Vamos a dar comienzo a nuestra disertación del proyecto final de la Maestría de Tecnología de Investigación del Agua. El título del proyecto es Análisis experimental de la aplicación industrial de la ósmosis directa para la reutilización de las aguas de curtición y la valoración de aguas de remojo de la industria de curtido, dirigido por el profesor Dr. Jaime Lora García. Las participantes somos Natalia Pinaya y mi persona Erika Oporto. A continuación realizaremos la presentación. Se desarrollará en un índice toda la presentación en la que tenemos la introducción a todo lo que es el problema, la exposición del problema, el objetivo de nuestro proyecto, los análisis de resultados, el diseño industrial y las conclusiones. Para poder explicar la parte de introducción, nos interesaría que ustedes se les dé a conocer 5 partes importantes, que es la industria de curtidos, lo que es la tecnología de membranas, la ósmosis directa, la disolución de arrastre, que son 2 partes importantes, la disolución de arrastre y la disolución de alimentación, dentro de lo que es la ósmosis directa. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la industria de curtidos. Como se puede observar, se tiene todo lo que es el esquema de la industria de curtidos. En esta parte se observa que durante todo el proceso existe una gran cantidad de fluentes y gran cantidad de materia orgánica que se descarga, ya que es un proceso con bastante concentración de carga contaminante. Nosotros en nuestro proyecto nos enfocaremos en 2 partes, que es el lavado y remojo de pieles con salmuera y lo que es la parte del curtido de pieles con cromo trivalente. Dentro de todo lo que es la tecnología de membranas, se puede observar que existe la iteración de una agua concentrada a una agua más diluida que pasa a través de la membrana para ser disuelta. Y la ósmosis directa es el flujo directo que pasa de manera espontánea de la solución diluida a la solución más concentrada a través de una membrana semipermeable y sin necesitar insumos exagerados de energía a comparación de otras tecnologías. Dentro de lo que es la ósmosis directa tenemos 2 disoluciones, la disolución de arrastre, que tiene 2 características, y estas 2 características son la alta presión osmótica, que tiene que ser arriba de la alimentación, y que sea sencillo y barato el poder reconcentrarla y poder alcanzar altos grados de recuperación. Tenemos la otra disolución, que es la de alimentación, siendo el objetivo de la ósmosis directa el querer concentrar esta corriente para su próxima reutilización y evitar que los sólidos que contienen esta disolución interfieran en otros procesos. En nuestro caso, nuestra disolución de alimentación va a ser el cromo trivalente, que se encuentra en el proceso de curtidos. Bueno, en la exposición del problema, como se observa, tenemos estas imágenes en las que se muestra que la industria del curtido causa bastante daño al medio ambiente, ya que no muchos de los procesos de curtidos tienen plantas de tratamiento de aguas industriales
o muchas de estas plantas no llegan a realizar el adecuado tratamiento a ellas porque tienen una carga contaminante bastante elevada. Dicho de esta manera, el cromo trivalente es uno de los contaminantes más dañinos dentro del proceso, además de que este tiene una alta carga contaminante. Bueno, habiendo explicado todo lo demás, tenemos que el objetivo al que nos vamos a basar nosotros es estudiar las capacidades y limitaciones de la ósmosis directa, como el tratamiento alternativo de aguas residuales en la industria de curtido de pieles para regenerar los baños de cromo 3 en el proceso de curtidos y aprovechar las aguas de remojo de pieles para su revaloración como corriente residual. Bueno, en los materiales y procesos que desarrollamos, lo vamos a explicar con este video, en el que se muestra nuestra planta piloto. Esta es nuestra disolución de alimentación y esta es nuestra disolución de arrastre. Se tiene un intercambiador de calor que nos ayuda a mantener a temperatura constante todo el sistema y así evitar el daño de la membrana. Se tiene dos bombas. Estas dos bombas trabajaron a un caudal constante, sin modificaciones, y se tiene flujómetros por los cuales pudimos controlar. Dentro de esto se tiene una balanza que nos ayuda a medir el peso del volumen y se lo almacenaba en datos para saber la transferencia de agua diluida que ha pasado por la membrana. Y tenemos lo que es la feed solution y la draw solution. Y se monitorea el peso de la balanza donde se guardan los datos. De esta manera se hizo todo el análisis experimental. Como ya lo había mencionado, se trabajó la feed solution a 1 litro por minuto de trabajo y la draw solution que fue a 2 litros por minuto. Voy a dar continuación a mi compañera Natalia. Bueno, continuando con el proceso experimental, hemos decidido presentar los parámetros, principalmente el material de membrana que hemos utilizado. Es una membrana HTI Osmen, es una membrana con características de triacetato de celulosa, con un soporte en una pantalla de poliéster que está incorporado. Entre sus características principales es una temperatura de aguante de 71 grados centígrados, un máximo de cloro de 2 ppm y lo más importante es la presión máxima que puede alcanzar a resistir unos 70 kilopascales. Bueno, HTI es una empresa, es una compañía que se encarga principalmente de desarrollar nuevas tecnologías, en este caso las membranas. Esto se debe a que tras muchas actividades que se están dando en la actualidad, entonces las nuevas tecnologías que se están implementando con membranas pueden llegar a ser la solución para este tipo de problemas. Siguiendo con las características de la membrana, tenemos a la celda de la membrana y esta es la celda de la membrana que cuenta con una capa activa y la capa porosa del lado de la draw solution. La capa activa, que es la de color oscuro, es la que se encuentra principalmente al lado de la corriente de alimentación. Esto porque la concentración de sales tiene que acumularse hacia ese lado y para dejar el lado de la capa porosa hacia la corriente de concentración. Vamos a ver.
Este es lo que sucede en la celda de la membrana. Pasa el agua por los dos lados, hay una recirculación. Entonces, dentro de la membrana ocurre la polarización, como podemos ver, la difusión y el ensuciamiento de la membrana. El tema de la polarización se entiende que si, bueno, entra desde la corriente de alimentación, el agua, dentro de la membrana existe una polarización por concentración de las sales, de los solutos. Es una acumulación que puede llegar al ensuciamiento de la membrana, lo que significa que debe haber una limpieza constante, es un gasto extra para las empresas que empiezan a implementar este tipo de tecnologías. En los resultados de los ensayos de laboratorio tenemos principalmente la curva de calibración que hemos podido valorar con las referencias bibliográficas que ya habíamos conseguido. En un principio hemos trabajado con una concentración de cloruro de sodio, principalmente, bueno, por ser la salmuera, a 1 molar. Entre los flujos de paso tenemos, esta es la muestra de los dos primeros ensayos. El primer ensayo solamente cuenta con agua destilada en alimentación, y el segundo flujo de paso es para el cloruro de sodio. Si comparamos estas gráficas, tenemos estos puntos donde la comparación del flux va descendiendo, es decir, que no existe tanto ensuciamiento de la membrana, lo que no significaría una consecuencia mayor, no hay una cantidad ni mayor ni menor de concentración de sales y solutos dentro de la membrana. Estos son los resultados para el flujo de agua de lavado de agua de curtición que hemos conseguido. Tenemos la parte de rosado, donde es el agua de lavado con cromo 3, con una disolución de cromo 3, una concentración de 1.1 gramos por litro. Y la parte de arriba es el agua de simulación que hemos obtenido con el cloruro de sodio, tratando de simular a una presión osmótica que se parezca a la del cromo. Entonces, podemos ver que hay una descendencia del flux, o sea, hay una reducción, lo que significa que si el flux baja, la presión osmótica tiende a bajar. Hay menos ensuciamiento de la membrana, es verdad, pero lo que nosotros esperamos son resultados un poco más altos, que haya tiene que haber un flux un poco más elevado para que podamos concentrar la gran cantidad de cromo que es el objetivo en este proyecto, principalmente. Entonces, bueno, esos son los resultados que hemos obtenido. Nos hubiera gustado concentrar realmente el cromo a la cantidad que necesitaríamos para reutilizar los baños, pero la membrana no deja pasar ningún tipo de partículas, lo que concentra mucho más son las sales. Entonces, ese es un problema hasta cierto punto. Y bueno, y como parte de nuestros objetivos fue lo que es el diseño industrial. Como ya se ha explicado, el proceso de membrana se lo quiere aplicar a un diseño industrial. No existe actualmente que se haya utilizado la ósmosis directa como un proceso en el área industrial, por lo que se propondrían, como se dio a entender aquí, cuando tuvimos el agua residual de cromo 3 real, que nos proporcionó una curtiembre, tuvimos que realizarle un pretratamiento adicional de filtración, ya que contenían residuos de pelos, de materia orgánica que habían arrastrado de otros procesos. Entonces, para poder tratarla se necesita hacer un pretratamiento. Se proponen 2 tanques de almacenamiento, se necesita de menor cantidad en la parte en la que se la va a concentrar y de mayor cantidad a la parte que se va a diluir. Como se comprende, se tiene una recirculación de los procesos a cada lado de la membrana.
lo que se busca en este lado es la recuperación del cromo 3 y en este lado la disolución de la salmuera para que ingrese de manera correcta a las plantas de tratamiento de aguas industriales. Las conclusiones, bueno, a partir de todos los datos y resultados que obtuvimos en los ensayos experimentales, se ha comprobado que según las concentraciones de conductividades iniciales y de la alimentación, la variación del flujo es demasiado baja para buscar los resultados que estábamos buscando. Se recomienda tal vez indagar en otro tipo de disoluciones con un diferente potencial osmótico. Bueno, al indagar otro tipo de soluciones, que es una de nuestras conclusiones, es más que todo una sugerencia para alguien que pueda seguir este tipo de trabajo, ¿no? Ya que el flux tiene que ser directamente proporcional a la presión osmótica, entonces es necesario, nuestro objetivo principal era concentrar el cromo, por ser el más contaminante en industria de cultivos, en realidad no hemos caracterizado el agua por limitación de tiempo, entonces obviamente en el flux y en la conductividad influyen otros componentes adicionales que se encuentran presentes en el agua. Entonces, nos hubiera gustado realmente utilizar y tener los datos de la caracterización del agua para saber cuáles o cómo son los resultados que tendríamos desde la alimentación, desde el principio hasta el final, y tener resultados más, tener resultados esperados, ¿no? a otro tipo de industria, no sé. Es necesario, como hemos mencionado, es necesario seguir investigando ciertos tipos de compuestos que se encuentran presentes en las aguas industriales para evitar que estos lleguen a los cauces naturales y sean, sin previa descontaminación y sean perjudiciales no solamente para el medio ambiente, sino también para todas las personas que se puedan encontrar en la planta o en los alrededores. Finalmente, como hemos podido ver la última gráfica del comportamiento del flux del permeado con respecto al tiempo, la duración de los ensayos fueron de 40 horas respectivamente, 40 y 32 horas respectivamente. Hemos estado trabajando de manera continua, han habido algunos problemas con los aparatos, tal vez hay que realizar calibración constante, tenemos que estar midiendo las soluciones, es un trabajo que no se puede dejar de lado. Hemos trabajado con las velocidades de 1 litro y 2 litros respectivamente, 1 litro por minuto y 2 litros. Nos hubiera gustado trabajar un poco más a diferentes caudales. Sí hemos trabajado a diferentes temperaturas. Tenemos algunos resultados de las temperaturas, no les vamos a mostrar aquí porque no son tan, creo, importantes, ya que solamente necesitamos mostrar el comportamiento del flux. Y como principal, una conclusión personal es que hemos aprendido, hablo por mi compañera también, que hemos aprendido mucho acerca de este tema. Es el campo de las membranas, en sí la tecnología de las membranas es un campo tan amplio que podemos trabajar, investigar mucho más, no solamente en lo que nos hemos enfocado nosotros, sino hay muchas aguas de diferentes industrias que en las que se puede comenzar a implementar este tipo de tecnologías, ya que podemos mejorar muchos procesos. Y la verdad nosotros nos sentimos contentas porque al final es algo que nunca habíamos realizado antes. Entonces, estamos tranquilas, ¿no?, con los resultados. Nos hubiera gustado hacer mucho más, pero por el factor tiempo es lo que nos hace. Bueno, al finalizar ya queremos agradecer más que todo a nuestro
nuestro tutor que nos ha guiado, al profesor Jaime Lora García, por por toda la paciencia, el interés y todo el conocimiento que nos ha compartido, a la ingeniera Antonia Valor, que nos colaboró con todo lo que ha sido la investigación experimental, a la doctora Melina Valderrama por realizar y culminar en éxito lo que ha sido todo el programa de la maestría, y a todo el profesorado de la UPB por abrirnos las puertas y ayudarnos en todo lo que se les ha pedido y nos han explicado con toda la paciencia. Bueno, eso es todo y agradecer por su atención. Muchísimas gracias. Pasamos al turno de preguntas del tribunal. La doctora Valderrama tiene la palabra. Gracias por la presentación. Quería un poco que ustedes me retraten el impacto que tendría en Bolivia el tratamiento de estas aguas de las curtiembres, ¿no? Claro. Y que entiendo que es la motivación que ustedes tienen. Y por otra parte, así como sugerencia, después de leer el proyecto y la presentación, se pierde mucho en la presentación porque no se explica claramente en las conclusiones la respuesta a los objetivos que ustedes habían planteado, tanto cuantitativamente como cualitativamente, ¿no? Pero el documento está. Ya. Bueno, la primera parte, como todos tenemos conocimiento, en Bolivia no tenemos plantas de tratamiento de aguas industriales. Si todos somos conscientes, vemos como en el río caen todas las tinturas de las plantas. Se ve a cualquier hora del día. Entonces, lo que proponemos es que primero se debería empezar, digamos, con todo lo que es el tratar estas aguas industriales. Y es más que todo, la ósmosis directa la queremos implementar por un bajo coste económico que implica, que es lo principal, y de esta manera más que todo reutilizar procesos, o sea, reutilizar al concentrar el cromo 3, reutilizarlo en el mismo proceso, o muchas industrias también utilizan un recurtido luego de su curtido principal, entonces poder utilizarlo en esa concentración y evitar que el cromo 3 baje a los cauces naturales. Y en el caso del proceso de remojo de pieles con salmuera, al diluir con lo que se ha podido concentrar, ha pasado agua, ha diluido en la Drought Solution para que esta disolución entre a las plantas o a los cauces naturales donde se desecha el agua con menos concentración salina. Antonio, por favor. Sí, yo en primer lugar, bueno, felicitaros por la presentación, los nervios son normales y haceros... Sí, perdón. Y haceros un par de aclaraciones en cuanto a la presentación. Ojo, en primer lugar, tened cuidado con las unidades y con los aspectos formales, ¿vale? Por ejemplo, cromo 3, habéis dejado el 3 fuera de un paréntesis, hay que cerrarlo entre paréntesis, ¿vale? Para que no se resfríe. Es decir, eso se tiene que hacer así, ¿vale? Por ejemplo, las unidades habéis cambiado de criterio, horas, unas veces habéis puesto H, otras veces H mayúscula, otras veces HR, ¿vale? Siempre es H minúscula, lo mismo pasa con litros, litros no es LT ni no sé cuánto, es L. L mayúscula, L minúscula, pueden ser cualquiera de los dos porque no está demasiado claro, pero deberíais de haber utilizado. El otro aspecto formal que tenéis que tener cuidado son con las conclusiones. Las conclusiones están muy bien, las que habéis puesto, para el trabajo escrito, pero en el trabajo oral, cuando hacéis un PowerPoint, tienen que ser titulares, es decir, no pongáis cosas más de 3 líneas, ¿vale? Porque si no la gente se pierde y acaba no viéndolas. Eso, tened cuidado con esas cosas. Curiosidades, ¿las fotos y los vídeos que habéis puesto son vuestros o los habéis sacado de la red? Los habéis sacado, todos son vuestros, entonces. Sí, muy bien. es la planta sí, la que hemos Sí. trabajado, es una simulación. Vale, y otra cosa, por ejemplo, ¿las imágenes de microscopía también son vuestras? No, eso no. ¿Con qué habéis trabajado? ¿Con aguas reales o con aguas preparadas de cromo? Hemos realizado en total 9 ensayos.
Los primeros 2 hemos trabajado con agua destilada y con salmuera, como nuestro concentrado para ver El flujo, sí. sí, el flujo. Luego hemos pasado a trabajar con una concentración un poco más baja. Queríamos tratar de simular la presión osmótica que tiene el cromo, trivalente en este caso, para más o menos tener en cuenta cómo sería el flujo dentro de la membrana. Y sí, el último ensayo que hemos realizado ha sido con cromo, o sea, con agua que tenía una concentración de 1.1 gramos por litro de cromo. De cromo 3. Sí. Vale, vale. ¿Cómo cambiaría un agua real que simplemente acabar ahí? ¿Cómo afectaría? Vosotros habéis trabajado con un agua modelo porque tiene cromo. Las aguas reales tienen más cosas. ¿Qué problemas creéis que podríais encontraros cuando pasáis del ensayo piloto o cuando trabajáis del agua modelo al agua real? Principalmente es el tema del ensuciamiento de la membrana, ¿no? Porque estas aguas tienen todo tipo de compuestos, tienen sales, tienen solutos, tienen compuestos químicos, entonces hay restos de lodos incluso que tienden a ensuciar la membrana, por lo que el flux disminuiría mucho, habría una concentración dentro de la membrana, entonces eso no nos favorecería porque significa que tiene que haber una constante limpieza de la membrana, un costo mayor para la empresa, ¿no? Y Erika, te hago otra también para que contestes tú. Que si tuvieras un mes más, habéis quejado de la falta de tiempo, es cierto, ¿vale? Para un trabajo experimental, Bueno. ¿qué hubieras hecho en ese mes más? Bueno, yo creo que en un mes más de trabajo lo que nos hubiera gustado es llevarlo más a condiciones de Bolivia, ya que allá tenemos diferentes condiciones, como las temperaturas son más bajas, más críticas, hay diferentes tipos de aguas, se juntan en la alcantarilla. Proponer tal vez un pretratamiento un poco más elaborado, aparte del que se mencionó que fue la filtración, ya que como lo dijo mi compañera, cuando nos trajeron el agua real había pelos, había materia orgánica, entonces no contábamos con eso. Entonces, evaluar más que todo igual costos, ya que igual por falta de tiempo no hemos podido profundizar mucho en costos. Y lo más difícil en realidad, que es la implementación a escala industrial, que es la construcción de módulos, los costos de las membranas y todo lo demás. Correcto. Muy bien, pues he acabado ya con mis preguntas. Sí. Muchas gracias, Antonio. Yo simplemente voy a felicitaros por el trabajo realizado y por la presentación que habéis hecho. En el turno de preguntas, como siempre, habéis resuelto muchas dudas que se pueden plantear de la presentación. El objetivo, lo habéis dicho muy bien, era aprender, y creo que estamos de acuerdo que habéis aprendido. Y después habéis aprendido, el objetivo de este programa, y lo digo para todos, es que los alumnos puedan aprender técnicas y puedan desarrollar trabajos que a lo mejor no son tan accesibles en vuestro país de origen. Y poder eso, aprenderlo, las bases de lo mismo, porque no da tiempo para más, y pensar en implementarlo en Bolivia es una de las consecuencias de todo esto. Entonces ese objetivo está más que cumplido, y además con tecnologías como la osmosis directa, que es más barata que otras, que se podría implementar allí, que tener unas mínimas condiciones para hacer ensayos allí no es complicado con esta tecnología, que se puede ir introduciendo ella, que se puede ir formando más gente en este ámbito. Y el encontrar ejemplos en Bolivia, seguro que hay cientos de ejemplos en Bolivia que se podría implementar. Así es que yo creo que el objetivo está cumplido, y no voy a haceros preguntas, sino simplemente daros la enhorabuena a vosotras, a vuestro director y a la gente que ha colaborado en sacar el proyecto adelante. Y un aplauso para ellas.